el libro de cielo que Jesús, cuando se dice ahí que Jesús, bueno, dice varias razones por las que nos hizo, naturaleza y todo aquello, pero también dice que nos hizo para un divertimento, para divertirse, vamos, con nosotros, para tener un divertimento afuera de sí mismo. Y yo digo, pues ¿cómo se divertirá el Señor con nosotros? Digo, ¿será su divertimento o su entretenimiento, que también lo dice, pues el contemplar cómo la criatura hace sus giros, sus actos, cómo crece la vida divina? Pero es más que eso, porque es entretenimiento. No sé, es una curiosidad que tenía. Por eso, ¿y cuál es la pregunta por la palabra entretenimiento? Bueno, no, sea la que hubiera utilizado el Señor, entretenimiento o divertimento, ¿cómo, en qué consistirá el entretenimiento del Señor con nosotros? Por eso, entretenerse con nosotros en amor, En en amor, ¿eh? gloria, convivir con nosotros, llevar una vida con nosotros. Yo me entretengo con mi familia, yo me Ajá. entretengo con mis hijos, yo me entretengo con mis amistades. No es entretenimiento como decir un juego, Ajá. voy a jugar con esto, sino es Ujú. el compartir con ellos todo ¿cómo se llama? Una Toda vida. una vida. Ese es el punto. Entonces, quizá la palabra no es la adecuada, quizá nos pueda parecer como que quiere jugar con nosotros, pero no, es convivir, es vivir con nosotros. Ok. Y entonces, cuando dice Jesús también, dice, cuando si mirases en un microscopio, verías cómo crecía mi vida. Hay una lectura, la 16:4, la apunté por aquí. Dice, verías cómo crece mi vida, pero también verías cómo crece la vida de las criaturas, ¿no? Al mismo tiempo que yo crecía, crecía la vida de las criaturas. Y me imagino que eso serán, pues, las vidas suspendidas, ¿no? ¿Qué vida suspendida, perdón? O sea, cuando dice Jesús en esa lectura que él crecía, que si miráramos en un microscopio, Ujú. veríamos que en cada instante iba creciendo. Pero no solo él, sino nosotros en él. Entonces supongo que eso es la vida ya rehecha de todos nosotros, la vida divina, que Ujú. creció junto con la suya y que está Así es. suspendida, esperando que la tomemos, ¿no? Sería Sí, eso. Ok. así es. Ok. Bueno, esto de parte de alguien. Es un matrimonio que, bueno, vivían en divina voluntad o querían vivir, ¿no? Pero él muere hace poquito, murió hace poco. Y entonces la mujer está muy, bueno, pues normal, ¿no? Y hace la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo vivir ahora separados? ¿Cómo continuar esta vida separados? Como querían que te hicieran a ti la pregunta, pues para allá va, Salvador. Bueno, yo pienso que el problema está en que no hemos entendido qué es la divina voluntad. Ujú. O sea, no está tanto en vivir separado o no vivir separado, sino que no hemos logrado entender exactamente qué es la divina voluntad. La divina voluntad es la vida divina. En la vida divina no hay Separación. separación. O sea, la persona fallece, bueno, llegó el momento, Dios así lo decidió, y si Dios decidió llevárselo, porque la decisión de muerte siempre es de Dios, siempre es de Dios, entonces es voluntad divina el que Él haya muerto. Y si es voluntad divina el que Él haya muerto, entonces es voluntad divina mía el que Él haya muerto. O sea, no se fue, yo te lo di, yo te lo entregué. O sea, en el sentido estricto de la palabra, no podemos oponernos a esa decisión de Dios. Si me opongo, estoy fuera de la divina voluntad. Probablemente esté correcto el dolor, ¿sí? No el sufrimiento. El sufrimiento no puede existir.
porque recordemos que sufrir es querer algo que no es o, o no querer algo que es. Entonces yo estaría sufriendo porque no quisiera que estuviera muerto, pero está muerto. Pero eso es oponerme a la voluntad querida de Dios. Por lo tanto, no sería vivir en la divina voluntad. Así que, en términos generales, necesitamos adecuarnos a esa divina voluntad, a lo que Dios decide, y necesitamos ponernos acordes a todo lo que Él nos va presentando. Ahora, ¿cómo vivirlo? Que lo una al sufrimiento, al dolor, no al sufrimiento, al dolor de María, cuando deja a Jesús, cuando Jesús se va a su vida pública, que la deja, o cuando Jesús muere y que lo tiene que dejar en el sepulcro, o cuando Jesús asciende a los cielos para ya no volver a estar en la tierra en forma visible, en forma sensible. Son tres momentos en los que María tiene el dolor de la separación. La separación cuando él va a despedirse de ella, cuando va a entrar a su vida pública. La separación cuando tiene que dejar el cadáver para que que cierren el sepulcro. O la separación cuando Jesús ya asciende al cielo. Son tres diferentes separaciones, tres diferentes dolores, pero ahí podría poner el dolor de la separación, pero siempre y cuando estuviera acorde a la voluntad querida de Dios, que es que Él se haya muerto. Y también podría ser la separación de San José, podría ser ese. Podría ser. O sea, no sabemos, no dicen nada en ningún lado sobre la separación de José. O sea, lo único que dice es que, o sea, José partió y listo. Yo creo que debemos entender que en la divina voluntad no debería de existir ese tipo de situaciones. No debería de existir ese tipo de dolor. Digo, no de dolor, sino de situación, porque lo está poniendo porque está sufriendo y ahora dice, ¿cómo voy a vivir sin él? Pues de la misma manera que vivía con él, viviéndolo todo en la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en lo que ella está pasando y seguir adelante. Y sobre todo, entender que ahora está más cerca de él que antes. Ahora él está más cerca y más necesitado de ella que antes. Necesitado si es que está en el purgatorio o si está en el cielo, entonces ahora él quiere compartirle a ella su gloria y ella compartirle a él su gloria de que está adquiriendo aquí y ponerla a disposición de toda la familia humana o poner a disposición de todos los almas purgantes lo que pueda hacer por él si es que está en el purgatorio. Simplemente unirlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto, unirlo al dolor de María. Y conste que repito, dolor, no sufrimiento. Dolor. Y aparte, si fuéramos un poquito más, ¿cómo diríamos? Más espirituales, más adentrados en la divina voluntad, estaríamos dando brincos de gusto de que ya murió, ya llegó, ya llegó. Y por eso decía yo que la separación que María hace de Jesús son tres diferentes separaciones, diferentes entre ellas. La separación de cuando se va a su vida pública, porque María empieza a recordar todo lo que tiene que sufrir. Y digo recordar, ¿sí? Porque ya lo sabía, ya lo tenía en ella. Segundo, o sea, el dolor de la separación del cadáver. Ahí, porque se siente desolada, como esta persona que nos decía Cris, o sea, pero de todas maneras, o sea, tiene que superarlo. Y el modo como lo supera es
tomando la vida de Jesús en ella, ¿sí? Y la separación ya de cuando asciende al cielo, pero es una separación gozosa, es una separación de suma alegría, porque ya su Jesús, su Hijo, su Dios, su Creador, o sea, ya no sufre, ya resucitó, ya está en la gloria, ya tiene la gloria universal, ya le pagó al Padre por todo. Así que ahora es gozo lo que siente María, aunque es el momento de la separación. Si entendiéramos esto, bueno, pues si el esposo o la esposa ha sido buena, está encaminada, vivió en la divina voluntad, todo, ahora es un gozo porque sé que está en el cielo. Y el dolor sería por mí, no por él o por ella. Y ese es un dolor egoísta. Gracias. Doctor, yo tengo una duda, ¿se puede? Que si se puede que tenga dudas, claro. Que le pregunte. Es que yo lo estaba escuchando ahora en el retiro y todo, y estaba oyendo que usted hablaba que cuando vive uno en la divina voluntad, Dios le da los méritos a la criatura de los actos hechos en la divina voluntad. Ujú. Pero yo me puse a pensar que ya viviendo en la divina voluntad, pues no hay gozo más grande que estar ya en esa unidad con Dios, porque ya es el cielo. Entonces, ¿yo para qué quiero méritos? O sea, ¿para qué quiero que a mí me apliquen un mérito por los actos? O sea, si yo ya estoy como en ese estado de, pues, de unidad y de éxtasis y de amor con Dios, ¿yo para qué quiero que haya gloria o mérito por algo, algún acto mío en la divina voluntad? O sea, como que me surgió esa duda. Bueno, no se apure, ahí nos lo pasa. Bueno, es que ya en teoría ya no debemos de creer nada, entonces yo No, digo, ¿para pero, qué me importa a no, mí si tengo mérito o no? pero espéreme. Es que eso de hablar de méritos es que cada acto que hagamos en la divina voluntad es un crecimiento de más de vida divina, ¿sí? Ese es el punto. Un crecimiento de más de la vida divina que estamos teniendo en nosotros. Entonces, esto es necesario entenderlo así. ¿De acuerdo? O sea, es como los coros angélicos que tienen cada uno un grado de conocimiento. Igual nosotros vamos a ir teniendo grados de conocimiento de Dios. O sea, bueno, es infinito, pero me refiero a eso. ¿Será que esos méritos me van a ir ayudando a ir escalando hacia ese conocimiento de Dios? Que vamos a crecer en la vida divina poniéndonos más al nivel de Él. Ok. O sea, el, el hecho de vivir en la divina voluntad, bueno, ya tenemos la vida divina, pero es una vida divina en germen. Entonces, los actos hechos en la divina voluntad van a ir haciendo que esa vida vaya creciendo. En la medida que va creciendo, es en la medida en la que vamos pudiendo compartir con Él diferentes situaciones. Tenemos un hijo, ¿sí? Tenemos un hijo. Tenemos un niño recién nacido. Uy, felices con el niño recién nacido, pero no compartimos nada con él. Bueno, los chillidos, el cambio de pañales, y todo, pero no hay una relación entre él y nosotros. En la medida que va creciendo, es en la medida en que se va comunicando, es en la medida en que la que vamos pudiendo tener esa relación con él y es en la medida en la que va creciendo la intimidad, va creciendo la confianza, el amor, el conocimiento de la persona. Cuando el hijo ya es mayor, ya es adulto, entonces podemos entablar una relación prácticamente al tú por tú, porque ya es una persona que ha adquirido experiencias, que ha adquirido conocimientos, que ya tiene una madurez en sí mismo y ahora podemos platicar perfecto, no como platicábamos con el niño o no como platicábamos Sí. con el adolescente. Ya Entonces, entendí. esos son los méritos, ¿sí?
Es como la fiesta, las bodas del Cordero, que decía que si nos sentamos al lado, Así pues, es, pues vamos a platicar si somos del pueblo, ¿no? así es. Ok, Imagínese. ya entendí, doctor. Muchas Bueno, gracias. ay, Pregunta, Salvador, buenas noches. padre, muy buenas noches. Volviendo al dolor, pregunto, el dolor del pecado, el dolor de sentirse pecador, el dolor, este dolor humillante, como se vive en la divina voluntad, yo me pregunto, pues es un dolor de sentir la separación con la belleza de Dios. Entonces, mi pregunta es si la forma de vivirlo en la divina voluntad sería entonces una reparación, como unirnos a los actos divinos de Jesús. Así es. O sea, Ujú, para sentir el dolor, para unir nuestro dolor al dolor que Jesús siente por el pecado. ujú, Y en alguna ocasión, pues podríamos como pedirle que nos compartiera el dolor que él sintió por el pecado. O sea, esto, bueno, Luisa lo hace, Jesús le comparte el dolor, su dolor. O sea, y bueno, debe ser tremendo esto, ¿no? Pero de todas maneras, el dolor de mi pecado lo debo unir al dolor de él, pero no continuamente. Bueno, si peco continuo, pues estoy uniéndome continuamente con él. Pero si un pecado, yo cometo un pecado mortal y me causa un dolor muy fuerte, igual que le causó a Jesús le causó una muerte, pero yo lo confieso, me es perdonado ese pecado ya no existe, ya no tengo por qué seguirme doliendo, ujú. Sí, claro. ¿sí? Ujú, Pero sí lo puedo unir al dolor de Jesús, a ese dolor que sintió Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase que no, el fondo de esa frase no lo alcanzamos a entender, porque es Dios sintiendo que ya no es Dios. ujú. En fin, pero sí es un dolor muy fuerte y ojalá que no, ya no lo sintamos de aquí en adelante, ¿no? Y Y se podemos, puede decir que se siente un dolor de separación, como de distancia que te duele, ¿no? Que de una distancia entre la divinidad y la humanidad. Entonces me complica un poco el enlace, la relación en vivirlo en divina voluntad, porque el constato, el sentir la realidad de su miseria, así pues no crea este dolor. así es. O sea, es un dolor de separación que lo podríamos unir también al dolor de María en el momento del sepulcro. O sea, y la forma de poder mitigar ese dolor sería hacer lo que hizo María, o sea, revestirnos de la pasión de Jesús. Porque en la medida que yo me revisto de la pasión de Jesús, estoy tomando sobre de mí el dolor de Él, Ujú, mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, y es la mejor forma de reparación y es la mejor forma de rehacer ese acto que hice pecaminoso y de pagarle a Él, de repararlo por lo que se hizo, no solo por mí, sino por toda la humanidad. Y entonces quedaría resarcido todo lo que le quitamos a Él, ¿no? ujú. Bien, gracias. Es el volumen 1726, diciembre 24, 1924. La pena de la muerte
fue la primer pena que Jesús sufrió y le duró toda su vida. La encarnación no fue otra cosa que un darse en poder de la criatura, la firmeza en el obrar. Mis días son siempre más dolorosos. Están bajo la prensa de la pura privación de mi dulce Jesús, que como arma mortífera está sobre mí para matarme continuamente. Pero mientras prepara el último golpe, lo deja suspendido sobre mi cabeza, y yo espero como refrigerio este último golpe para irme con mi Jesús. Pero en vano espero, y mi pobre alma y también mi naturaleza me la siento consumir y deshacer. Ah, mis grandes pecados no me hacen merecer el morir. ¡Qué pena, qué larga agonía! Ah, mi Jesús, ten piedad de mí. Tú que eres el único que conoces mi estado desgarrador, no me abandones ni me dejes a merced de mí misma. Ahora, mientras me encontraba en este estado, me he sentido fuera de mí misma, dentro de una luz purísima, y en esta luz descubrí a la Reina Mamá y al pequeño niño Jesús en su seno virginal. Oh Dios, ¿en qué estado tan doloroso se encontraba mi amable niñito? Su pequeña humanidad estaba inmovilizada, estaba con los piecitos y las manitas inmóviles, sin el más pequeño movimiento. No había espacio ni para poder abrir los ojos, ni para poder libremente respirar. Era tanta la inmovilidad que parecía muerto mientras estaba vivo, y pensaba entre mí, ¿quién sabe cuánto sufre mi Jesús en este estado? Y la querida mamá al ver en su propio seno tan inmovilizado al niño Jesús. Ahora mientras esto pensaba, mi pequeño niño sollozando me ha dicho. Espérame tantito porque hace unos momentos en el grupo con ustedes allá en Argentina, se hablaba de esto, de esa estrechez que Jesús sentía en el interior del vientre de María. Entonces, bueno, aquí nos lo está hablando ya a nivel material, que es lo que decíamos, o sea, el útero no es un lugar amplio. Y aquí Jesús lo está poniendo también en ese sentido, aparte de que imaginemos que el infinito, que es Dios mismo, está encerrado en un vientre, en un seno materno, en donde hay oscuridad, siendo Él la luz, siendo Él la amplitud y está encerrado en este pequeño recinto. Entonces, la estrechez que hay, que siente ahí en eso, es infinitamente más grande que lo que podría sentir un ser humano normal. O sea, se siente total y absolutamente estrechado, sin poderse mover, ¿sí? Es simplemente para corroborar un poquito lo que se decía en esta cuestión y también, o sea, entender lo que también es en sentido material. Síguele, mitad. Hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio, haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural.
qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Bueno, yo creo que aquí necesitamos analizarlo muy detenidamente todo lo que acaba de decir, ¿no? La pena que sufre es la pena de muerte. Ya sabemos, o sea, cada pecado a él le implica, o sea, el sentir que deja de ser Dios, porque lo tiene que asumir. Tiene que asumir el pecado como propio. Tiene que sentir todo lo que la persona siente cuando peca. No lo comete, pero asume el pecado en toda su magnitud. Por lo tanto, en ese momento está tomando todo lo de la humanidad y lo está percibiendo desde su propia humanidad como propio. Ahora, ese sentimiento, ese acto que cometió la criatura, le dio muerte a la vida divina en él, o sea, en la persona que cometió el pecado. Ahora Jesús tiene que hacer lo contrario, tiene que, con su voluntad humana, tiene que darle muerte a ese sentimiento, a ese acto de voluntad humana en él. O sea, prácticamente está haciendo lo contrario y está sufriendo una muerte para poder darle vida a su voluntad divina en ese acto y dejarlo restituido al punto de origen. Por lo tanto, Jesús está sintiendo en él una muerte, sufriendo en él una muerte continua. Y cantidad imposible calcularlo, imposible. Esto solamente Dios es el que en su infinitud puede valorar qué tantas muertes tuvo que sufrir Él. Ahora, nosotros, o sea, estamos junto con Él, ¿sí? Y entonces, en ese momento, o sea, nosotros estamos compartiendo junto con Él todo lo que Él está sufriendo. Y dice, lo dice aquí de una manera perfecta, dice, ¿no ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? Primera cosa, no es pensamiento, está hablando de ver, de ver. Por lo tanto, está hablando de que la criatura se puede poner en ese momento en el vientre de María para observar a la pequeña humanidad de Jesús. Él nos tiene en Él, estamos en Él, nos asumió en Él para ir reparando y pagando por todo lo nuestro. Estamos creciendo junto con Él y nos está rehaciendo, pero al mismo tiempo nos podemos poner como espectadores, que es la misma acción de Él con nosotros. Si recordamos cuando Jesús habla de que Él creó, antes de crear al hombre, Él creó todos los actos del hombre. Y dice, y era justo porque yo tenía que ser actor y espectador de todos. O sea, tenía que ser el que obrara junto con el hombre y al mismo tiempo el que recibiera ese acto del hombre. Por lo tanto, el Dios tenía que ser actor y espectador. Ahora nosotros, de la misma manera que Él, ahora nosotros estamos asumidos en la humanidad de Jesús. Él está pagando por nosotros estamos en Él, María nos tiene en Él, María nos crece en Él, María nos desarrolla en Él, pero al mismo tiempo me puedo poner a observarlo para ser espectador de los actos que Él está haciendo. Y luego
Dice, ¿no ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? Y luego, y no la sientes en ti misma, cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir. Aquí es el momento en que la criatura, renunciando a todo lo suyo, está muriendo continuamente, y esa muerte se puede unir perfectamente a las innumerables muertes de Jesús, porque ahora estamos muriendo a lo nuestro, estamos crucificando nuestra voluntad para que no actúe con sus atributos, pero al mismo tiempo lo estamos extendiendo a toda la humanidad. Por lo tanto, estamos compartiendo junto con Jesús, y no solo compartiendo, sino haciendo junto con Él lo que Él hace. Y estamos sufriendo esas muertes continuas a nuestra voluntad, a nuestro acto de nuestra voluntad, y eso se extiende en el acto de Él y se hace inmenso, se hace un acto divino. Así que esto es inmenso lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. O sea, el vivir en la divina voluntad es lo que nos da esa posibilidad de compartir con Él todo lo que Él es, todo lo que Él sufre. Sí, ese es el punto principal. Y nosotros no hemos todavía como aquilatado realmente lo que esto significa. Nosotros todavía seguimos dándole gusto a lo nuestro. En todo hacemos lo que nos place, en todo hacemos lo que nos viene en gana, perdón por la forma de decirlo. No importa lo que Él quiera. O sea, estamos haciendo lo que Él no quisiera que hiciéramos, que es distraernos, que es darle gusto a nuestra voluntad, que es darle gusto a nuestros gustos. Y eso es el problema. ¿Estamos sufriendo junto con Él? No, lo estamos haciendo sufrir. Porque esa es la otra cuestión. ¿Estamos en el vientre de María? Sí, pero ocasionándole más sufrimiento cada vez que hacemos nuestra voluntad. Porque es una muerte más que tiene que sufrir. Y eso también eso menos lo entendemos, y no porque no se entienda, sino porque no nos conviene entenderlo. No me conviene entender que cada vez que yo hago lo que yo quiero hacer, motivado por mi gusto, por mi voluntad, es una muerte más que Jesús tiene que estar sufriendo. Está cortando. Entonces soy esperanza, me vuelvo actor y me vuelvo sacrificador de Él. ¿Sí? ¿Qué decías? Ya estaba cortando, doctor. Ah, bueno, pero ¿se entendió más o menos? Bueno. Bueno. Seguimos, por favor. Entonces me he pasado casi toda la mañana junto a mi Jesús en el seno de mi mamá. Y lo veía que mientras estaba en acto de morir, volvía a tomar vida para abandonarse de nuevo a morir. Qué pena ver en ese estado al niño Jesús. Después de esto, en la noche estaba pensando en el acto cuando el dulce niñito salió del seno materno para nacer en medio de nosotros. Mi pobre mente se perdía en un misterio tan profundo y todo de amor. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, ha sacado sus pequeñas manitas para abrazarme y me ha dicho: hija mía,
El acto de mi nacimiento fue el acto más solemne de toda la creación. Cielo y tierra sentían sumergirse en la más profunda adoración a la vista de mi pequeña humanidad, que tenía como amurallada a mi divinidad. Así que en el acto de mi nacimiento hubo un acto de silencio y de profunda adoración y oración. Oró mi mamá y quedó arrebatada por la fuerza del prodigio que de ella salía. Oró San José, oraron los ángeles y toda la creación. Sentían la fuerza del amor de mi potencia creadora, renovada en ellos. Todos se sentían honrados y recibían el verdadero honor porque aquel que los había creado debía servirse de ellos para lo que era necesario a su humanidad. Se sintió honrado el sol al tener que dar su luz y calor a su creador. Reconocía a aquel que lo había creado, a su verdadero Señor, y le hacía fiesta y honor con darle su luz. Se sintió honrada la tierra cuando me sintió que estaba acostado en un pesebre. Se sintió tocada por mis tiernos miembros y exultó de alegría con signos prodigiosos. Todas las cosas creadas veían a su verdadero Rey y Señor en medio de ellas. Y sintiéndose honradas, cada una quería darme su oficio. El agua quería quitarme la sed, los pájaros con sus trinos y gorjeos querían recrearme, el viento quería acariciarme, el aire quería besarme, todos querían darme su inocente tributo. Solo el hombre, ingrato, a pesar que todos sintieron en ellos una cosa insólita, una alegría, una fuerza potente, fueron reacios y sofocando todo, no se movieron, y a pesar de que los llamaba con lágrimas, con gemidos y sollozos, no se movieron, a excepción de pocos pastores. No obstante, era por el hombre que venía a la tierra, venía para darme a él, para salvarlo y para llevarlo conmigo a la patria celestial. Por esto, yo era todo ojos para ver si venía ante mí para recibir el gran don de mi vida divina y humana. Así que la encarnación no fue otra cosa que darme en poder de la criatura. En la encarnación me di en poder de mi amada mamá. En mi nacimiento se agregó San José, al cual hice don de mi vida. Y como mis obras son eternas y no están sujetas a terminar, esta divinidad, este verbo que descendió del cielo, no se retiró más de la tierra, para tener ocasión de darme continuamente siempre a todas las criaturas. Mientras viví, medí veladamente y después, pocas horas antes de morir, realicé el gran prodigio de dejarme sacramentado, para que quien quisiera pudiera recibir el gran don de mi vida. No puse atención ni a las ofensas que me habrían hecho, ni a los rechazos de no quererme recibir. Dije entre mí, me he dado, no quiero retirarme más, aunque me hagan lo que quieran, pero seré siempre de ellos y estaré siempre a su disposición. Hija, esta es la naturaleza del verdadero amor. Este es el obrar como Dios, la firmeza y el no retirarse a costa de cualquier sacrificio. Esta firmeza en mis obras es mi victoria y mi más grande gloria. Y es esta la señal si la criatura obra para Dios, la firmeza. El alma no mira a nadie, ni a las penas, ni a sí misma, ni a su estima, ni a las criaturas, y a pesar de que le cueste la propia vida, ella mira solo a Dios, hacia el cual ha decidido obrar por amor suyo, y se siente victoriosa de poner el sacrificio de su vida por amor a Dios. El no ser firme es de naturaleza humana y del obrar humanamente. El no ser firme es el obrar de las pasiones y compasión. La mutabilidad es debilidad.
es vileza y no es de la naturaleza del verdadero amor. Por eso la firmeza debe ser la guía del obrar por mí. Por eso en mis obras no me cambio jamás. Sean cual sean los eventos, hecha una vez es hecha para siempre. Bueno, o sea, varias cosas, ¿no? Esta firmeza prácticamente se compagina perfectamente con el martirio de atención continua. O sea, ese martirio que debemos tener de estar continuamente atentos a darle vida a la divina voluntad de nosotros. Esta firmeza es la que por nada de este mundo nos hace cambiar. No importa las situaciones, no importa los sucesos, no importan los gustos, no importa nada. O sea, es con Dios, para Dios y en Dios. O sea, no hay otra, no hay vuelta de hoja en eso. Si empezamos a fallar en eso, es que no estamos totalmente decididos y no es el verdadero amor, o sea, la verdadera donación que es la que Él quiere. En términos generales es el servirle, como decía Cris, de entretenimiento, o sea, en ese sentido de relación, de amor entre dos personas, o sea, relación de persona a persona, de igual a igual, en que se puede entretener totalmente con uno y nosotros nos podemos entretener con él. Hay algo que es curioso, o sea, primero, él se da en su encarnación a su mamá. O sea, esto es lógico, ¿no? En el nacimiento se agrega a San José y después se da a todos nosotros. Es un darse en poder de. O sea, voy a decirlo de una manera medio fuera de onda, fuera de contexto. Cuando una criatura se consagra a la Virgen, se consagra a Jesús, se consagra a quien se consagre, está renunciando a sí misma y se está poniendo en total dependencia de lo que la persona a la que se consagró quiere. Ahora la persona ya no se pertenece, ahora le pertenece a la otra persona. Jesús se consagró a la humanidad. Ya no se pertenece, ya no se pertenece, le pertenece a nosotros. Ese es el maravilloso lo que estamos tratando de ver. Y ahora Él le está esperando hacer lo que nosotros le digamos. Igual que cuando nos consagramos a la Virgen, ahora que está tan de moda esa consagración a Griñón de Montfort, y ahora le pertenecemos a ella y deberíamos de estar siguiendo las órdenes de ella, ahora Jesús se consagra a la familia humana y está pendiente de lo que nosotros queremos que haga. Si queremos vivir junto con Él, si queremos felicitarlo, si queremos agradarlo, entonces estamos haciendo todo lo necesario para que Él se entretenga con nosotros, se felicite con nosotros y pueda llegar a obtener su cielo en nosotros. Pero hay veces que le decimos, ¿sabes qué, Jesús? A sufrir. Y lo ponemos a sufrir con nuestra vida, con nuestros pecados, y nos obedece, porque se pone a sufrir para reparar por lo que hemos estado haciendo. Eso es consagrarse, y deberíamos de tener ese modelo de consagración que Jesús hace a toda la humanidad, para que ahora nosotros hiciéramos un acto semejante de consagrarnos a Él, pero en cuerpo y alma, y hacer lo que Él nos pida. Él no rehusó morir cada vez que yo le digo, muérete. Cada vez que yo peco, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto para divertirme, para gozar. Así que muérete para que me perdones. Es una actitud tremenda la que estamos
tomando. Y Jesús obedece. Jesús obedece. Jesús se entrega a la muerte para que nosotros podamos gozar nuestro pecado. Bueno, tenemos ahí una situación difícil que me gustaría después conocer su opinión sobre esto. Y lo último, o sea, como toda la creación exulta de gozo en el nacimiento de Él. Es un gozo infinito. La tierra se siente maravillosa porque es tocada por los miembros de Él, porque lo puede sostener el sol, porque lo puede alumbrar, en fin, todo eso. Y la pregunta es, ¿y nosotros nos sentimos así cuando lo tocamos? ¿Y nosotros nos sentimos así cuando lo recibimos? ¿Y nosotros estamos dispuestos a sentirnos glorificados, beatificados, y sin querer salir de ese momento cuando lo recibimos? Qué tremenda situación tiene el hombre y tiene Dios. Lo hemos hecho nuestro sirviente, pero un sirviente que tiene que venir a limpiar nuestras inmundicias. Un sirviente que tiene que venir a cumplir nuestros caprichos a costa de todo el sufrimiento que él tiene que pasar. Seamos un poco más, ¿cómo decirlo? Ya mejor no digo nada. Ingratitud, ¿no? Ingratitud, así es, Pedro. Gratitud. ¿Qué opinan de esta consagración que Jesús hace a la familia humana? A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que es el modelo de la verdadera consagración. Ujú. Hay tantas consagraciones, pero lo has puesto en su punto exacto. Es observando su entrega a nosotros, que podemos nosotros tener la fuerza, sabiendo que, bueno, pues eso es el ejemplo que nos ha dado, es el sumo de los ejemplos, el mejor, aparte de la Virgen, claro, también. Pero puesto así es maravillosa, porque hay tantas historias que se reduce todo siempre a Él, porque lo has puesto justo donde tiene que ser, es en Él. Me encanta. Así es. A ver, Padre Carlos. Me hizo recordar aquel coloquio que hubo entre Jesús y Teresa de Jesús cuando Teresa le pregunta, ¿tú quién eres? Jesús le pregunta a Teresa, ¿tú quién eres? Pues yo soy Teresa de Jesús, ¿no? Y ella también le pregunta a él, ¿y tú? Pues yo soy Jesús de Teresa. Yo digo que la encarnación del Verbo es el acto de consagración a la humanidad por excelencia. La encarnación. Como decía por allí este texto que nos acaban de leer, o sea, él podía haber estado alegre, contento, feliz, siempre allá en el cielo de donde bajó, pero a la hora de encarnar, solamente un amor grandísimo por esta humanidad necesitada de redención, solamente un amor grandísimo podía haberlo hecho como renunciar a todas esas prerrogativas, hasta hacerse uno como nosotros, menos en el pecado, e incluso estar condicionado a la muerte. Me encanta este texto porque coloca a la muerte como en su verdadera dimensión, una dimensión no deseada por Dios para el ser humano. Y al encarnar, no renuncia ni siquiera a la muerte, sino que asume la mortalidad del ser humano, sin deberla ni temerla, porque el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y él pues está enteramente libre de pecado. Sin embargo, por amor a la humanidad, ni a eso renuncia. Ese es el acto de consagración
con todas sus implicaciones, a esta humanidad, a estos hijos de Adán. Así es. O sea, es maravilloso a donde nos estamos acercando, ¿no? A entender este punto. Y yo lo diría de esta manera, a mí me encanta el repetirlo. Está a nuestro servicio. Queremos que sufra, sufre. Queremos que muera, muere. Queremos que sea glorioso, es glorioso. Queremos que sea inmensamente feliz, es inmensamente feliz. No hace nada por él, sino todo está supeditado a nosotros. Qué maravilla. Ojalá y lo tomáramos como modelo realmente para que podamos entender lo que quiere decir llegar a él y esa consagración que tanto se dice ahora, ¿no? Las consagraciones más altas, pero más alta en la de nuestro Señor Jesús. Sí, si entendí adecuadamente, si las consagraciones de ellos son la más alta consagración que hay y debería de ser el modelo para nuestras consagraciones. O sea, deberíamos de tomarlo Eso es. como ejemplo, ¿no? Así es. Sí, doctor, eso fue lo que quise decir. Gracias, doctor. Ok. Bueno. ¿Alguna otra opinión? Pues, ¿qué más se puede decir, no? ¿Qué más se puede decir? Y bueno, o sea, redundando otra vez en la parte final del comentario que hicimos, o sea, realmente nos sentiríamos tan honrados como se sintió toda la creación cuando nos acercamos a Él. Qué tremenda situación actual y qué tremenda desacralización. Quizá con esto se entienda lo que es desacralizar. No darle el valor, no darle el honor, la gloria, el reconocimiento que se debe, ¿no? En fin. Salvador, acercarnos a Él podría ser no solo sacramentalmente, sino en cada acto. Claro, pero dejemos los actos, porque eso ya es en cuanto a la divina voluntad y todo, sino en forma general. Qué tremenda indiferencia tenemos ante Dios. Indiferencia. Qué tremenda ingratitud para aquellos que lo conocen. Indiferencia para quien no lo conoce, para quien no le interesa. Ingratitud para quien lo conoce. Y qué tremenda maldad, malicia para aquel que lo conoce y sabe lo que es, pero no lo desea y lo quiere quitar de este mundo. Y sin embargo, Él sigue en esa actitud de entrega. Él no viene nada más por los justos, sino viene por los pecadores. Al que más lo ofende es por el que más se da. Al que más lo ofende es por el que más sufre. La siguiente lectura es el volumen 17-27. Todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios, y todos quieren depositar en ella sus bienes. ¿Cómo se forma el doble martirio del alma? Habiendo transcurrido todo el día, estaba pensando entre mí, ¿qué más me queda por hacer? Y en mi interior he oído decirme, tienes que hacer la cosa más importante, tu último acto de fundirte en la voluntad divina. Y entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema,
Y mientras Ve, esto hacía, espérame tantito porque esto hay que recalcarlo. La cosa más importante, fundirte en la voluntad divina. No hay nada que supere a esto. No hay oración, no hay prácticas, no hay nada que supere a fundirse en la divina voluntad. Por eso es que Jesús en las noches, cuando ya estaba totalmente liberado de toda la escoria, como él llama, de las actividades diarias, se fundía en la divina voluntad. Eso es lo que iba a hacer Jesús cuando dice que iba a orar al monte. Se iba a fundir. No es que no estuviera fundido, es que ahora sin la preocupación, sin el estorbo de lo externo, se pone en una relación directa con el Padre para ofrecerle todo lo que Él ha logrado, todo lo que Él ha reparado, todo lo que el Padre quiere recibir, en esa intimidad con Él, en ese entretenerse con el Padre. O sea, que quede muy claro, es entretenerse, tener esa relación con ellos. Seguimos, Anita. bueno, voy a repetir esta parte que dice, entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema. Y mientras esto hacía, me parecía que se abriesen los cielos, y yo iba al encuentro de toda la corte celeste, y todo el cielo venía a mi encuentro, y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está al seguro. O sea, creo que también es muy claro, ¿no? La magnitud de lo que es fundirse en la divina voluntad. O sea, vuelvo a repetir que es el acto más importante de toda la vida, ¿sí? Nos afirma lo que hemos repetido en muchas ocasiones, que la criatura viviendo en la divina voluntad se sale del tiempo, ya no vive en el tiempo, ahora se sumerge en la eternidad. Y recordemos, la eternidad no es vida sin término, sino es conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea, lo que nos está diciendo es penetrar en el acto único de Dios, porque ahí es en donde vamos a conocer a Dios. Ahí es en donde vamos a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se sale del tiempo, se sale del espacio y ahora la criatura vive junto con Dios en la eternidad, o sea, vive en el eterno querer, vive en ese ámbito de infinitud. La criatura se vuelve libre, deja la esclavitud del tiempo, deja la esclavitud del espacio, deja la esclavitud de la voluntad humana que la encierra en una vida pequeñita, pequeñita, estrecha y ahora adquiere esa libertad en donde se puede espaciar en todo lo que es Dios, o sea, en el infinito de sus atributos, en el infinito de sus bienes, en el infinito de todos sus dones, de todas sus bienaventuranzas, de toda su felicidad, belleza. Ahí es en donde vamos a espaciarnos. Todo lo demás, lo que nosotros consideramos nuestra vida, es una pequeña, o sea, habitacioncita del nada, en donde vivimos encerrados y esclavizados.
no tenemos esa libertad de Dios. Así que bueno, es enorme esto, ¿no? Y luego nos dice que cuando el alma se funde en esta divina voluntad, todos, los ángeles, los bienaventurados, Dios mismo, la Virgen, toda la creación van a poner en esa alma todos sus bienes. O sea, todo lo que Dios ha depositado en ellos, ahora el alma que vive en la divina voluntad lo va a recibir, porque todos quieren poner en ella, sabiendo que lo están poniendo en la misma voluntad divina que los creó. Así que bueno, y luego con esto, el alma los va a multiplicar, ¿sí? Los va a multiplicar y los va a dar a todos los bienaventurados, al mismo Dios, doble gloria, doble honor, ¿sí? Doble gloria, doble honor, doble felicidad. Un nuevo cielo para todos, un nuevo cielo para Dios, un nuevo cielo para los ángeles, para los bienaventurados, para María, para uno mismo, un nuevo cielo. Aquello de yo lo haré todo nuevo, yo crearé, o sea, Dios va a crear nuevos cielos y nuevas tierras. Claro, en cada alma que viva en la divina voluntad estará creando estas maravillas. Seguimos, Emita. Doctor, una pregunta. Es que habla de, bueno, definitivamente todo esto es inmenso, infinito y es un proceso, pero habla de una solemnidad. Entonces, nosotros, bueno, obviamente pensándolo en lo humano, la solemnidad siempre es, pues, darle como un acto, por ejemplo, cuando Moisés ve a Dios y le dice, descálzate los zapatos porque estás pisando tierra santa. O sea, ese descalzarnos o ese disponernos solemnemente para esa disposición de vivir. Obviamente empezamos el día así porque nos despertamos del sueño y nos disponemos como a hacer un acto solemne. Yo que estoy empezando, bueno, es mi acto de inicio de Preventivo. día, ajá, exacto. Pero si ya es más natural, ya no se hace ese acto de inicio del día, ya es como más natural, pero me imagino que sí tiene que haber como algo solemne donde nos separe de lo cotidiano y de lo que estamos viviendo y sumergirnos en pues en esa dimensión de Dios, o sea, es como algo, bueno, para mí es algo maravilloso, nuevo y todo, pero ¿cómo puedo yo decir aquí está y cómo me preparo solemnemente para disponerme a vivir ya mi cotidianidad así? O sea, es el martirio de atención, pero, o sea, así como que me taladró la palabra solemne, o sea, como que dije, no, es que sí es algo tan grande que sí tiene que haber como descálzate o algo, o rinde reverencia o cómo, o sea, no sé. Descálzate, rinde reverencia, todo de tu voluntad. O sea, no es la parte exterior, sino es la parte interior. O sea, la mayor gloria que le podemos dar a Él es exactamente esta renuncia a los actos de la voluntad con sus propios atributos. Esa es la solemnidad que Él quiere recibir. Todo lo demás, todo lo externo, no cuenta en este ambiente, ¿sí? Lo que cuenta es ese punto de la voluntad. Y como dijiste, cuando vamos empezando, bueno, pues el acto preventivo. Poco a poco, conforme se va haciendo natural, o sea, quizá ya no necesitemos el acto preventivo porque inmediatamente estamos conectados. O sea, no nos desconectamos ya. El acto preventivo es como el enchufe, pero si despierto enchufado, prácticamente ya no necesitaría esa unión, ese acto, ¿no? Así que sí, vamos bien.
pero la solemnidad de este acto es la rendición de nuestra voluntad. O sea, se puede decir que es como María todo en silencio y todo un proceso interior como muy interno, que nadie lo nota, pero es esa conexión con Dios que es todo silencio, todo humildad, todo en el corazón, todo así. Así es, exactamente. Un silencio interior y que se debe manifestar en el silencio exterior. Eso habría que irlo analizando poco a poco. El silencio interior se puede entender, o sea, acallar a la loca de la casa, ¿sí? Y estar siempre fijos en Dios. Pero el silencio exterior, ¿cómo nos cuesta trabajo? Vuelvo a repetir lo que dije al principio, nuestros gustos, nuestras decisiones, que a veces pensamos que son normales, o sea, no tienen nada de malo, incluso buenas, pero que no las conectamos en la divina voluntad y que lo hacemos más por darnos gusto a nosotros, por hacer lo que nos gusta, por hacer lo que me place o lo que deseo, y no lo conecto con Dios. Y eso es vivir totalmente ajeno, y ahí no le estoy dando ni la solemnidad, ni el decoro, nada. Me estoy saliendo totalmente de él. Y lo peor, me estoy saliendo voluntariamente. Es como decirle, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no te necesito. Ahorita déjame tranquilo porque quiero hacer lo que yo quiero. Ya después yo te llamo. Y volvemos a la consagración. Jesús me dice, está bien, sí, no hay problema. Voy a pagar, voy a sufrir por lo que vas a hacer. Voy a sufrir por alejarte de mí. Y después, cuando me quieras llamar, vendré otra vez y empezaremos de nuevo. El verdadero esclavo de la criatura. Hay una lectura, Salvador, en el 13, que lo acabo de buscar, 13:18, donde dice Jesús, estoy esperando con ansia tus fusiones en mi voluntad. Y luego le explica que lo que él hacía, ¿no? Es decir, yo pensaba en mi voluntad, así iba modelando tus pensamientos y todo lo demás. Y luego dice, por eso no lo hacía para mí, que no tenía necesidad. Por eso te espero en mi voluntad, para que vengas a tomar los lugares que te preparó mi humanidad. O sea, aquí sería, el fundirse sería en este sentido, venir y tomar, como dice aquí, los lugares que te preparó mi humanidad, y sobre las obras que preparé, ven a hacerlas tuyas. Y entonces por ello estaré contento y recibiré completa gloria cuando te vea hacer lo que yo hice. A eso se refiere con las fusiones. Espero con ansia tus fusiones en mi voluntad. Así es. O sea, estas lecturas deberíamos de estarlas como anotando para irlas repasando después poco a poco en nosotros, ¿no? O sea, estas que hemos leído ahorita, yo creo que son maravillosas, y esta del libro 13 que dijiste, ¿no? Es el 13:18, el 4, párrafo 4. Entonces, bueno, pues ojalá que las meditemos en otra ocasión ya a solas. En fin, seguimos, Semita. Perdón, una pregunta, el fundirse, finalmente un giro, un acto de reparación, unida a la pasión de Jesús, es siempre un fundirse en él, ¿no? Sí, Ujú, así ujú. es. El alma, con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica y da a todos el cielo, doble gloria y honor. Y Así, da a todo el cielo. así, y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad, pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empíreo. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno, sin excluir a ninguno,
mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. El poder del conocimiento. Sí. Seguimos. Después estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba. Yo no lo veía necesario, ni una cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? Ojo con esto. O sea, siempre hemos estado tratando de poner que el fundirse en la divina voluntad no es hacer un acto, no es hacer un giro, sino es vida, vida continua. Si no estamos fundidos, no hacemos vida. Y si no hacemos vida, no estamos girando. Porque hacer vida es estar girando en los actos de Él y estarlos poniendo en acto en nuestros actos. Entonces, vamos a clarificar un poquito. O sea, vivir en la divina voluntad es vivir total y absolutamente fundidos en ella. No podemos vivir si no estamos fundidos. Y si no estamos, si estamos fundidos, lo que estamos haciendo es girando. Estamos haciendo giros continuos en la divina voluntad porque estamos repasando, retomando todos los actos de Jesús, de María y de todo en la creación, en la redención, en la santificación. Que a veces decimos, vamos a hacer un giro y lo ponemos como muy específico. Se puede, sí, no hay problema, pero eso no quiere decir que eso sea girar. Girar es vivir. Seguimos. Por ejemplo, estás cortando un tomate en la cocina y piensas, bueno, pues el Señor, por medio de esto, está alimentando a las almas. O allá y sin darte cuenta, estás haciendo un giro. Estás entrando y estás viendo lo que está haciendo. O sea, en vez de estar fijándote en el acto físico, lo que estás haciendo tú, es remitirlo todo a la vida de Jesús, La vida de Jesús. Ese doble sentido de todo lo que estamos haciendo. Así, cuando caminas, o sea, puedes estar atento al caminar o ni siquiera estar atento, pero también puedes estar tratando de llevar tus pasos en el mismo camino de los pasos de Jesús y poniendo los pasos de Él en tus pasos, con todas las intenciones y con todos los resultados que tuvieron los pasos de Jesús. Así que también. Seguimos, Anita. El alma recibe como en depósito todos mis bienes divinos y eternos. Los mismos santos hacen competencia para deponer sus méritos en el alma fundida en mi voluntad, porque sienten en ella la gloria, la potencia de mi voluntad, y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Ojo con eso también. O sea, el acto de la criatura en la divina voluntad glorifica a todos los santos, porque está poniendo los actos de ellos en los propios de la criatura y los está poniendo a nivel de acto divino. Y eso le da más gloria a los santos, aunque no lo hayan hecho ellos. Pero la gloria de ver sus actos en forma divina, eso es enorme para ellos. Seguimos. Escucha, hija mía, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Ojo con eso.
Es que cada cosa, cada palabra que está diciendo, ¿cuántas personas valoran la parte del sacrificio y del sacrificio físico? O sea, del sufrimiento físico y de la mortificación. ¿Cuántas personas valoran el ayuno? ¿Cuántas personas, o sea, están enfrascadas en lo humano, tratando de llegar a vivir en la divina voluntad, cuando que vivir en la divina voluntad supera todo esto? Y la divina voluntad no es un logro, es un don. Y en el momento que vivamos en la divina voluntad, es ayuno completo, no de 40 días, no de no comer carne o de no comer huevos, no, son tonterías. Se trata de ayunar de mi voluntad, y ese es el ayuno completo y continuo, y no van a ser 40 días, va a ser todo el resto de mi vida. Seguimos. Es más, el martirio mata al cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta, y le da la nobleza de un martirio divino. Y cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana, y así forma el doble martirio del alma. Porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. Una debe ceder el puesto a la otra, y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir: fundirse en mi voluntad, ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Y a ti te parece poco y cosa de nada? Eso es lo que a ella le parecía que no era necesario poner sobre el papel. Esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. No es necesario ponerle mucha atención a esto. Bueno, unas lecturas, yo creo que bastante, ¿cómo diríamos? Elevadas, como para no dejarlas con este repaso que hemos hecho, sino entrar a meditarlas continuamente, porque es necesario el profundizar en esto para entender en dónde estamos, para entender dónde estamos parados, ¿no?